Entonces, bienvenidos una vez más al taller Redactar bien para dormir tranquilo en asesorías de redacción. La idea es que hoy vamos a dar continuidad con los temas que ya habíamos terminado de esbozar la semana pasada y empezar con la siguiente etapa de la redacción. La semana pasada quedamos en todos los asuntos relacionados con la organización y la clasificación de las ideas y de la información y finalmente tuvimos como producto un esquema. La idea en la sesión del día de hoy es hablar de la escritura en sí misma. Ya vamos a empezar a hablar de todo el proceso de la escritura. Y pues para abordar este tema tan problemático, porque en realidad es muy, muy problemático y no es fácil de abordar en el sentido de que no existe un método que uno pueda seguir, no existe como tal un paso a paso como si existe en la preescritura, pues vamos a empezar a abordarlo por medio de una perspectiva de problemas. El primero de estos problemas es pues el de la unidad mínima de un texto, que es el párrafo, y es justamente lo que quiero explorar el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los párrafos. Lo primero que hay que decir al respecto es, eh, bueno, aquí lo que les estaba mostrando, ¿no? Ya terminamos la presentación, estamos en la parte de la escritura y la idea es que a partir del esquema que tenemos, tenemos que ser capaces de empezar a ver este esquema como ya todo el cuerpo del trabajo va a quedar a partir del esquema que nosotros logramos desarrollar en la semana pasada. A partir de esto, la idea es que nosotros seamos capaces de identificar algunos tipos de párrafos, estos digamos clasificados por tipos o por su ubicación dentro del texto, es mi objetivo el día de hoy. Entonces este esquema lo vamos a transformar en algo como esto. La idea es que el esquema nosotros podamos verlo, como les estábamos diciendo, en una forma, en una unidad mucho más, en una unidad temática, ya convertido en texto. Entonces, si nos fijamos acá, para la introducción y la sección, pues eh, hará falta un párrafo pues para eh, darle forma al texto a partir del esquema que nosotros ya tenemos. Por supuesto, este es un esquema más bien sencillo. Cada uno tiene su esquema y cada uno empezará pues, a desarrollar su propio eh, texto, sus unidades de información y sus propios párrafos a partir de sus propios esquemas. Entonces, esta es la idea, a partir que el esquema no se quede en el aire. La idea es que este esquema nos va a servir como esqueleto para que nosotros seamos capaces de empezar a fundamentar nuestro escrito. ¿Cuál es la función que en este caso tendría el párrafo? El párrafo vendría siendo algo así como la estructura de nuestro texto. Es lo que le da justamente la unidad. Y por eso es tan importante hablar del párrafo. Y por eso que decidí no hablar de nada más en la sesión del día de hoy, pues para darle la importancia que el párrafo merece por un lado y por el otro. mmm, Porque lo que ya viene en la próxima y última sesión, la próxima semana ya estaríamos terminando con este taller, las asesorías se convertirían en otro tipo de taller, en otro tipo de actividades, pero para la próxima semana terminamos con redactar bien para dormir tranquilo. Ya la próxima sesión entonces estaríamos hablando de temas un poco más complejos por su naturaleza, que es toda la parte del estilo de cohesión y el estilo coherente, el estilo segmentado de la redacción en relación pues con la gramática, con la sintaxis y con la semántica. Y asimismo ya estaríamos también hablando un poco sobre las expresiones lingüísticas que podemos o que no podemos utilizar o cuándo está bien o cuándo no utilizarlas, qué expresiones podemos y no podemos utilizar, un poco de ortografía y por supuesto signos de puntuación que no pueden faltar. Y ya finalmente, para la próxima semana estaríamos viendo un poco lo que es la posescritura, la última fase de la redacción y terminaríamos. Entonces, pues invitados para la próxima sesión. Ahora sí, entonces, una vez vemos esto, eh, la idea es que nosotros empecemos a familiarizarnos con los tipos de párrafos que existen y cómo podemos empezar a utilizarlos a lo largo del texto. Para empezar, tenemos que definir qué es el párrafo, ¿no? Pues el párrafo es en una definición dada por Ángela Ramírez Becerra en un documento preparado por la Universidad de los Andes. El párrafo se define como un conjunto de oraciones articuladas entre sí temáticamente. Esta articulación está dada por relaciones lógicas que dan unidad de sentido al párrafo.
Es importante entonces que te empecemos a mirar y tengamos en cuenta cuáles son los puntos claves a tocar cuando estamos hablando del párrafo. Primero que todo, estamos hablando de unas oraciones que se encuentran juntas por una temática. Entonces, cuando nosotros estemos pensando en nuestro párrafo, tengamos en cuenta estos elementos. Una serie de oraciones que se encuentran juntas debido a que hablan todas de un mismo tema. Porque vale la pena hacer esta aclaración, porque si nosotros empezamos la creación de un párrafo sin tener en cuenta la unidad temática o el tema que estamos tratando dentro del párrafo, lo más probable es que nuestro párrafo vaya a empezar a tocar muchas cosas o muchos temas o empiece a divagar y en realidad no esté hablando de nada. Por eso es importante que siempre tengamos en cuenta cuál es el tema que estamos tratando en nuestros párrafos y pues cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias, que es otra forma de llamar a estas oraciones articuladas, cómo están trabajando dentro de nuestro párrafo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Los tipos de párrafo también propuestos por el documento de la Universidad de los Andes no son los únicos. Decidí utilizar estos tipos de párrafo debido a lo esquemático y lo sencillo que resulta hablar de estos, pero no son los únicos, no son las únicas clasificaciones. Esta clasificación, esta tipología de párrafos está dada debido a su ubicación dentro del texto. Entonces hay tipos de párrafo que son introductorios, párrafos que desarrollan un tema y párrafos que concluyen un tema o párrafos que concluyen un escrito. Como les digo, y quiero ser enfático en esto, no es el único tipo de párrafo que existen, los que estamos viendo. Yo propongo aquí 6, pero no son los únicos. También tenemos entre otros, los párrafos descriptivos, los párrafos narrativos, los párrafos enumerativos, los párrafos de secuencia, los párrafos en el que enuncian o dan solución a un problema, o también los párrafos que tienen algún tipo de relación de causa-efecto. Estos son muy útiles también, pero decidí hacer como este expurgo de información, pues teniendo en cuenta el espacio en el que nos encontramos y pues el tiempo con el que contamos. Entonces vamos a entrar ya como en materia eh, en cada uno de los tipos de párrafo. Es importante también entender qué tipo de párrafo es el que vamos a usar. ¿Por qué? Porque así nosotros somos capaces de desarrollar un único propósito dentro de este párrafo, lo que les estaba comentando. ¿Qué propósito nosotros podemos tener dentro de un párrafo? Podemos querer definir, podemos querer introducir lo que les estaba hablando, podemos querer argumentar, podemos querer concluir, podemos querer explicar. Entonces, cuando nosotros somos capaces de definir ese tipo de párrafo y el objetivo que estamos buscando con ese tipo de párrafo, podemos empezar a trabajar para que ese párrafo cumpla ese propósito. También es importante definir esto porque de esta manera no vamos a construir párrafos que no digan nada, como les estaba comentando, párrafos que sean muy largos y párrafos que divaguen, que puedan expresar muchas cosas o pueda que no expresen ninguna cosa. También conocer este tipo de párrafos nos va a permitir estar atentos a todo lo que tiene que ver con la coherencia de nuestro escrito. Esto también ya es importante. ¿Qué es esto de la coherencia? Tiene que ver con la conformación de estos párrafos mediante los enunciados, que todos estén hablando de un mismo tema. ¿Listo? Lo que les estaba comentando, las ideas principales, las ideas secundarias. La cohesión entonces gira alrededor de todas las unidades temáticas y todas las unidades textuales de un escrito estén todas apuntando siempre a un mismo tema. No necesariamente todos desde el mismo enfoque y no todos necesariamente de la misma manera, pero sí que haya un tema central y que ese tema esté siendo evaluado y reevaluado de forma constante. Entonces, empecemos. El primer tipo de párrafo que tenemos es el de la introducción. Normalmente pensamos que hacer el primer párrafo que nosotros encontramos en nuestro escrito debería ser el primer párrafo que nosotros escribamos. Sin embargo, si nos pusiéramos a revisar un poco la teoría de la redacción, ya sea de trabajos de grado, de tesis, perdón, de ensayos, algún tipo de ensayos que tienen este tipo de introducción, lo más recomendable es que la introducción no se escriba cuando iniciamos el proceso de escritura, sino cuando terminemos. ¿Por qué cuando terminamos?
porque ya hemos nosotros sido capaces de explorar a totalidad del tema, conocemos perfectamente el documento, conocemos perfectamente el escrito que acabamos de crear, sus partes, conocemos cuáles son las ideas que está expresando, cuáles son los lugares que está visitando después de que terminamos de escribir nuestro texto. Así, somos capaces de dar cuenta de todos estos elementos en el párrafo de la introducción, que es lo que nosotros queremos. El párrafo de la introducción tiene que dar cuenta de una forma muy general de qué trata el texto. Y de esta misma forma, este panorama muy general tiene que ser capaz de motivar a nuestro lector a que siga leyendo, ¿vale? Por eso cuando nosotros iniciamos la escritura probablemente todos estos aspectos no los tengamos en claro, pero sí cuando terminamos. Si hicimos un buen trabajo de redacción, porque puede que lleguemos al final de nuestro escrito y no tengamos ni idea de qué escribimos. La idea es que pues seamos muy conscientes de nuestro proceso de escritura y al final seamos capaces de mostrar todo ese panorama, sí, de mostrar todo este panorama general mediante la introducción. Ahora, em, ¿cuáles son los elementos básicos que un párrafo de introducción debería tener? Debería mostrarnos cuál es el tema de nuestro escrito. También tendría que mostrarnos cuál es el propósito de lo que estamos trabajando. De alguna manera también tendría que mostrarnos cuál es la tesis, la hipótesis, la idea que nosotros estamos exhibiendo, argumentando, contraargumentando. Em, Y también debería mostrarnos como o pues se sugiere presentar las partes del texto. Por eso es tan importante tener en cuenta cuándo escribimos la introducción. Si la escribimos cuando iniciamos o la escribimos al final. Mi recomendación es escribirla al final cuando ya todos nuestros elementos del escrito los tenemos muy en claro y podemos dar cuenta de todos ellos de una forma muy clara. Ahora, ¿qué tipos de introducción podemos nosotros encontrar? ¿Existen tipos de introducción? Dirán ustedes, como existen tipos de introducción, no sabía, sí existen algunos tipos de introducción. Entonces aquí tenemos 4 clases, no son las únicas 4 clases, son las que yo, digamos, decidí exponer, porque existen otras, pero pues no me parecieron como adecuadas para la presentación. Sin embargo, pues los invito en caso de que no les parezcan suficientes las que les estoy mostrando, porque puede ocurrir que indaguen qué otro tipos de introducciones existen. Estos me parecen que dan la información que les estaba mencionando de forma clara, de forma precisa, además de que también pueden generar el interés en el lector, que es lo que siempre buscamos cuando estamos redactando. Entonces, el primer caso de introducción que nosotros tenemos es la introducción mediante la síntesis. ¿Cómo es esta introducción? Pues vamos a hacer justamente una especie de resumen del tema o de la tesis o de todo el escrito. Eh, Inclusive podemos empezar a desarrollar como tal el título. La idea es que aquí nosotros vamos a empezar a ingresar al tema de forma rápida. ¿Sí? Vamos a empezar a ir información esencial sobre nuestro contenido. ¿Cuál es el riesgo que corremos con esta introducción de síntesis? Que nuestro texto se haga un poco previsible. Entonces, de esta forma lo que estamos haciendo es justamente sintetizando, resumiendo todo el contenido. No es la única forma. El otro tipo de introducción que les sugiero es el de introducción con una anécdota. En este tipo de introducción, lo que suele hacerse es que se incluye una anécdota que atrae e implica al lector. No solamente puede ser una anécdota, puede ser un hecho, puede ser una historia, un suceso. La idea es que estamos apuntando a un lector que está interesado en conocer historias personales o en conocer hechos históricos y demás, pero que, por supuesto, estas anécdotas y estos hechos tengan relevancia dentro del tema que yo esté exponiendo. Esto es importantísimo. No voy a poner simplemente una anécdota de cómo me caí, si no tiene un propósito dentro de nuestro texto. La siguiente tipo de introducción es la introducción con cita. Entonces, esto es muy usual que lo veamos en algunos tipos de escritos. Hay gente que mm, se favorece muchísimo de las ideas de otras personas para iniciar un texto o para terminarlo, en el caso de que la introducción la escribamos al final. Entonces, lo que hace es que toma un proverbio o una frase de un poeta o de un escritor, de un pensador, y a partir de ella empieza a desarrollar la idea general de su texto. Recordemos, esta es la introducción.
¿Cuál es el objetivo de este tipo de introducción? Atraer la atención del lector. Usar las palabras de otra persona para que el lector se sienta atraído. Al igual que lo que les estaba comentando en la anécdota, es importante que la cita tenga un propósito dentro del texto. ¿Mm? Entonces, no voy a citar, no sé, lo único que se me viene en este momento es a los Beatles, no sé por qué. Entonces, no voy a citar a los Beatles si no tiene ningún propósito dentro del texto, ¿vale? Es importante que tengamos esto en cuenta. Siempre es importante que la cita que nosotros decidamos utilizar para abrir el texto se ajuste al contenido del texto que estamos desarrollando. En este caso, ustedes pueden empezar a utilizar, por ejemplo, citas de las lecturas que ustedes realizaron. Pueden también utilizar las citas o las frases que ustedes también conozcan. Sobre cómo se citan este tipo de frases, de proverbios y demás, la norma APA séptima edición también ya lo establece, porque hay muchas frases que a veces no sabemos cómo citar. Mi recomendación es que consulten, como siempre les digo, al personal de biblioteca de confianza, nuestros profesionales o nuestros excelentes coordinadores, sobre este tema. Ellos les van a indicar con mucha más suficiencia y con mucha más exactitud cómo se hace para citar este material. Es importante que aquí sepan desde este taller de redacción que sí pueden hacerlo, pero pues por supuesto siempre respetando los derechos de autor. Recomendación sobre las citas, que sean interesantes, que sean impactantes, que basados a partir de esta cita, todo el tema que ustedes vayan a desarrollar tenga relevancia, ¿no? Que sea fuerte. Esa es lo importante, o sea, que sea como una apertura magnánima, que llame la atención. El otro tipo de cita que sugerimos es la introducción con un interrogante. Este es otro muy usual, y es que solemos abrir un documento haciendo una serie de preguntas. La definición que nosotros vemos acá simplemente plantea un problema. Ya a partir del problema que estamos planteando, vamos a permitir que el resto del texto empiece a desarrollar esos problemas y también que empiece a intercalar otras cuestiones que van a permitir entender la pregunta inicial en su totalidad. ¿Cómo funciona esto? ¿O cuál es la ventaja? Pues que de inmediato, desde el principio, estamos introduciendo al lector en el problema. Desde el principio. Simplemente establecemos nuestra pregunta y ya el lector sabe qué está esperando, qué tiene que esperar del texto. Desde este tipo de introducción, el escritor ya está abordando el asunto principal desde el puro inicio, ¿m? Y de la forma de la forma más directa posible. ¿Alguna pregunta aquí hasta aquí de los tipos de párrafos de introducción? Ya vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, como para que esta información no quede en el aire. ¿Alguna duda? Bueno, parece ser que no hay dudas. Listo, entonces veamos algunos ejemplos de los párrafos o de los tipos de párrafos de introducción que veníamos viendo. Aquí tenemos el primero, la introducción por síntesis. Entonces decíamos que en ella se resume el tema o la tesis del escrito, en ocasiones desarrollando el título. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. El problema del perdón de Curcio llega al Tribunal Constitucional. Bueno, vale la pena hacer una aclaración y es que estos ejemplos que estamos viendo son tomados del libro Cómo se escribe de María Teresa Serafini y son introducciones de textos periodísticos. Por eso tiene un tema como de corte informativo y lo que vemos entre los paréntesis pues es los diarios de los que fueron tomados las notas. Entonces retomo la lectura. El problema del perdón a Curcio llega al Tribunal Constitucional. En efecto, el ministro de Justicia, Martelli, ha firmado el recurso a los jueces para dirimir el conflicto de atribuciones planteado entre el propio ministro, el presidente del Consejo y el jefe del Estado en torno a la concesión de un eventual perdón para el fundador de las BR. Entonces, vemos aquí cómo se están planteando todos los problemas que probablemente vaya a desarrollar el texto. Estamos viendo cómo el tema central es Curcio y algún problema constitucional o de tribunal constitucional. Y a partir de esto empezamos a ver cuáles son los elementos que integran o que están iluminando a esta idea principal.
Vemos el ministro de Justicia Martelli, vemos un conflicto de atribuciones, vemos al presidente del Consejo. Todos estos elementos lo que están haciendo es completar o están iluminando el problema central que es Curcio y su problema con el Tribunal Constitucional. Otro de los ejemplos. A pesar de los indicadores actuales y de las previsiones pesimistas en muchos ambientes alemanes, el Economist ha predicho que una parte importante de la Alemania oriental de antes podría transformarse en la región más moderna y desarrollada del país antes del final del siglo. De nuevo, vemos cómo se está planeando un problema central. Hay algunos indicadores y algunas previsiones pesimistas, esto es un hecho, pero a pesar de ellas, en ese momento del artículo se proponía y se planteaba que Alemania va a ser uno de los países más desarrollados. ¿Mm? Entonces vemos de nuevo una idea central y cómo los demás elementos y cuáles son los actores dentro de ese párrafo que están desarrollando mi idea central. Por supuesto, esto es, como les digo, al ser un artículo periodístico, un artículo de prensa, pues es una introducción muy breve. Cuando nosotros estamos escribiendo una introducción para una investigación, una introducción para un proyecto, una introducción para un trabajo de grado, pues tienen que ser mucho más extensas, donde nosotros seamos capaces de sintetizar, claro que sí, pero siempre dando cuenta de forma completa de todos los elementos que ya habíamos visto. ¿Cuáles eran esos temas? Esos elementos, el tema, el propósito, la tesis y la presentación de las partes, ¿vale? Otro ejemplo que tenemos es el de la introducción con anécdota. Entonces, habíamos dicho que es poner una anécdota, una historia o un hecho como protagonista del párrafo para empezar a plantear el tema de nuestro escrito. Aquí vemos el ejemplo. Entonces, abren comillas, es porque probablemente ¿cómo lo llamamos? Testimonio, es decir, alguien está hablando. Hace pocos días se presentó en mi pequeña aldea un muchacho que huía de la heroína, de la policía y de los mafiosos. ¿Qué podía hacer? Le ayudé a esconderse. Bastan estas pocas palabras para emitir un juicio severísimo sobre la nueva ley contra la droga aprobada el año pasado. Quien las ha pronunciado no es el líder carismático de algún organismo de rehabilitación, uno de esos gurús que se disputan las mesas redondas y los programas del debate de la tele. Quien habla, en voz queda, es un humilde sacerdote calabrés, don Giacomo Paniza. Entonces vemos cómo aquí el diálogo y cómo la anécdota se introduce mediante las comillas. ¿Mm? Y cómo esta idea, este diálogo, esta anécdota, está introduciendo un problema. Está hablando aquí sobre heroína, policía y mafiosos. Aquí ya estamos viendo tres elementos. Estos tres elementos corresponden directamente a la ley contra la droga. ¿Y cuál es entonces el tema principal de este párrafo? Esto, la ley contra la droga. No es la anécdota. La anécdota es como una especie de excusa para introducir el tema real. En este caso, la ley contra la droga y cuáles son las repercusiones que están teniendo en diferentes personas. Además, está poniendo esta ley contra la droga en términos prácticos, porque la está llevando a una persona que está viendo cuáles son las consecuencias. En este caso, el sacerdote calabrés, don Giacomo Panizza. ¿Vale? Así es como funciona un poco la introducción con anécdota. La siguiente es una introducción con cita. Entonces era lo que veíamos. Es una cita, es un proverbio, es un dicho, es una frase que nosotros utilizamos para empezar a desarrollar nuestro tema. Entonces veamos los ejemplos. Lo dijo Tolstoy, es imposible comprender a Rusia, solo se puede creer en ella. En estos días hemos tenido la confirmación, caídas y resurrecciones, torvas, traiciones y fidelidades exaltantes. Algunos mitos se han derrumbado. Por ejemplo, el del kremlinólogo, kremlinólogo. Esto fue tomado de E. Biaya, La era de Yeltsin, Panorama 1 al 9 de 1991. Entonces veamos cómo la frase de Tolstoy está diciendo cómo Rusia es un país incomprensible. Yo creo que todos los países son incomprensibles. En ese sentido, no hay nada que se pueda hacer para entenderlo, solamente se puede creer en ella. En un tema, yendo como en una profundidad un poco más avanzada en el análisis textual, está hablando de que a un país o a una nación no se le puede buscar entender con la cabeza, sino solamente mediante la fe.
Es un poco complejo, pero lo que está hablando aquí es un poco de la creencia y de la fe que se le tiene que tener a la patria. A partir de estas ideas de comprensión y de fe, está viendo cómo Rusia aparentemente está teniendo estos problemas internos donde que no se pueden entender, que no se pueden entender las caídas y las resurrecciones, que no se pueden entender las torvas, las traiciones y las infidelidades exaltantes. Esto es algo que no se puede entender, pero que se tiene que buscar creer o intentar tener la certeza de que está pasando por alguna razón. Esto, digamos, viendo cómo la frase de que solo se puede creer en ella está justificando todo el problema de los problemas que está sufriendo Rusia en ese momento. Tenemos otro ejemplo por si acaso no fue lo suficientemente claro. Decía el viejo Neni que en Italia todo lo que deja de estar prohibido se convierte en obligatorio. Los recientes acontecimientos soviéticos demuestran que, en realidad, el principio tiene una aplicación universal y se relaciona con la inagotada y extenuante vocación del hombre por el conformismo, su sempiterna ansia por encaramarse lo más rápidamente posible al carro del vencedor. Entonces aquí vemos cuáles son las ideas que están, digamos, alrededor de esta idea que estamos desarrollando. Lo primero es lo que está prohibido y lo que pasa a ser obligatorio. Y cómo estas ideas de lo prohibido y lo obligatorio están relacionadas con, bueno, aquí están hablando de problemas rusos. Por eso hace la aclaración de que no solamente aplica en Italia, sino que es de nivel mundial, de forma global o de aplicación universal. Y tiene que ver con esta justamente aquí, tiene las palabras siempre van a darnos a nosotros la instrucción para ser leídas. Y aquí nos está diciendo, y se relaciona con, aquí ya nos está diciendo esta idea con qué se está relacionando. Y se relaciona con la inagotada y extenuante vocación del hombre por el conformismo. De alguna forma tiene que ver con un panorama político donde las personas probablemente están pasando de tener un espíritu de revolución a uno de conformismo con las políticas que se estén aplicando. Habría que ver de qué está tratando el texto. Me parece que probablemente estoy apuntando en el orden correcto cuando leemos de qué va el texto. Contraorden, camaradas, el anticomunismo no es obligatorio. Vemos entonces cómo se hace esta transición de una idea a otra, de lo prohibido y lo obligatorio al conformismo y a el verbo que utiliza aquí, encaramarse lo más rápidamente posible al carro del vencedor. Cuando los perdedores ven que van a perder, pues lo que buscan es pasarse de bando. Es más o menos lo que está diciendo. Si fue clara más o menos este tipo de introducción con cita? Me gustaría saber si sí, si no. Bueno, parece ser que sí. El cuarto tipo de párrafo de introducción que les traigo recomendado es el de la introducción con interrogante. Entonces, como habíamos dicho, este párrafo plantea una pregunta o plantea un problema mediante una pregunta y el texto ya que se empieza a desarrollar a partir de ahí, lo que va a hacer es intentar resolver esta pregunta o dar cuenta de la solución de esa pregunta. Y también expresar otras preguntas para iluminar de forma más completa el interrogante inicial. Aquí el texto inicia directamente con la pregunta. ¿En qué se había equivocado Mikhail Gorbachev? ¿En qué repliegues de su historia se esconden los errores que en los días pasados han permitido a sus enemigos plantar sus carros de combate frente a la puerta del Parlamento ruso? De qué fallo puede aprovecharse la Junta que por breves ha hecho temblar al mundo con un torpe golpe residuo de épocas pasadas, casi patético frente al valor mostrado por los nuevos rusos convertidos en ciudadanos? Entonces vemos cómo hay tres preguntas, pero son tres preguntas contundentes. ¿Cuáles fueron los errores que hubieron durante todo el proceso de Mikhail Gorbachev? ¿Y cuáles son todas las repercusiones que esto ha tenido? ¿Mm? Otra. Solo los académicos aburridos, antipáticos, perdón, son los académicos aburridos, antipáticos y presuntuosos. ¿Es verdaderamente insultante para una persona culta ser llamado profesor universitario? Desde las páginas de nuestro periódico, el grito Guido Almansi ha lanzado una gravísima acusación a los docentes y a todos los que, con razón o sin ella,
pueden ser definidos como académicos. Entonces, aquí ya está planteando nuestro problema. ¿Son los académicos aburridos, antipáticos y presuntuosos? Esta es la pregunta. Y esto es justamente una de las formas más sencillas de introducir un texto. ¿Por qué? Porque desde el principio ya está introduciendo de forma explícita el tema del texto. Si veíamos, por ejemplo, cómo era el asunto con la anécdota, nos valíamos de un artificio que era la anécdota para empezar a hablar del tema específicamente, el tema, en el caso de lo que estábamos viendo, la lucha contra las drogas. Acá no, acá nosotros no estamos utilizando ningún artificio, estamos preguntando directamente, estamos planteando la pregunta de forma abierta. Por eso es una de las formas más directas de iniciar una introducción. Y a partir de esta pregunta nosotros podemos empezar a plantear cuál es el tema, cuál es el propósito de nuestro tema, cuál es la tesis que estamos desarrollando y por supuesto cuáles son las partes que estamos desarrollando en nuestro texto. ¿Preguntas hasta aquí de los tipos de párrafos de introducción? Diego pregunta, ¿con cuántas preguntas podemos hacer el párrafo de introducción? La idea es que sean las preguntas necesarias. No se trata de una cantidad o de un número determinado, tanto como de la calidad de las preguntas. Yo puedo hacer 10 preguntas, pero si ninguna pregunta me está apuntando al tema de mi texto, ninguna pregunta me sirve. Pero si en cambio hago una sola pregunta y esa pregunta ejemplifica, enmarca, engloba perfectamente el tema de mi escrito, con esa pregunta me basta. Entonces, no se trata de la cantidad, tanto de la calidad. Si nos fijamos en el primer párrafo, tuvimos 3. En la segunda solamente tuvimos 2. ¿Listo? Listo, Diego. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre estos primeros párrafos de introducción? Bueno, aquí me dice, no señor, gracias Cristian. Diego me pregunta, ¿pueden ser dos bien estructuradas? Pueden ser dos bien estructuradas, claro que sí. ¿Por qué? Porque probablemente el tema no se puede englobar en una sola pregunta. Si lo logramos hacer una sola pregunta, pero muy bien estructurada, perfecto. Si necesitamos de dos preguntas para estructurarla, no hay problema. ¿Listo? Entonces pueden ser una pregunta, pueden ser dos preguntas, siempre y cuando tener en cuenta que estas preguntas vayan a ser respondidas o tengan una respuesta efectiva en el texto que nosotros estamos creando. Esto es muy, muy importante, ¿sí? No solamente es preguntar por preguntar. Estas preguntas tienen que encontrar una respuesta en el texto que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Bueno, parece ser que vamos muy bien hasta acá. Como bien saben, estos espacios yo siempre los planeo, no como el espacio en donde yo me siento a hablar por 2 horas, me gusta que sea algo más interactivo y demás. Y todas las semanas, pues me gusta poner un video para que la gente pueda asimilar lo que hemos visto hasta este momento. Yo siempre hablo de los periodos de atención. em, entonces, ya tuvimos un periodo de atención breve, siempre los traigo un video para que eh, dispersemos nuestro pensamiento, nuestro cerebro empiece a analizar lo que hemos visto hasta ahora y sobre todo también para que veamos, y siempre me gusta, el poder de las palabras de una forma mucho más explícita, no solamente como yo lo estoy diciendo, sino con testimonios, que es lo que más me gusta de las charlas TED. Así que este video dura 15 minutos, se llama El abrigo de las palabras, me parece eh, una charla muy, muy interesante, además de divertida, a pesar del tema que toca. Así que los invito, son 15 minutos y alrededor de las 11, 11:02 estamos regresando. Escuché el chat. Ah, ya llegó. Sí, ok. La parte más chévere nos dice Diego. Entonces, también en caso de que estos videos no les gusten, pues también es un espacio para que ustedes puedan levantarse, estirar las piernas, tomarse un vasito de agua, ir al baño, ¿no? Todas estas cosas que a veces no tenemos espacio de hacer en otro tipo de espacios. Así que los dejo con el abrigo de las palabras. Mi abuelo se pegó un tiro.
Qué manera de empezar una charla TEDx. Mientras preparaba esta charla pensaba en el público que iba a tener. Y era virtual en mi cabeza. Ahora están acá. Son caras que me están mirando, son ojos. Y quiero preguntarles, ¿nunca nadie, ninguno de ustedes quiso terminar una vez con todo? ¿Alguna novia, algún pariente, algún ser querido? Nunca. Tengo una amiga que me llama por teléfono. En realidad se había vuelto reiterativa. Me llamaba y me decía, me quiero morir, me quiero matar. Mal de amores, un divorcio. Cuando empieza a faltar la plata, vuelven a ver al marido alto, rubio, de ojos azules. Y entonces me llama y me dice, me quiero morir, me quiero matar. Son distintas las cosas. No, no, me quiero matar. Como esto se había repetido muchas veces, le dije, hay que ver el cómo. Si elegís un balazo, el desparramo es importante. Más que todo para el que te encuentra. Si elegís las pastillas, las sondes gruesas. Y trata de no joderle la guardia al del hospital de urgencia. Ni sábado, ni feriados, ni fiestas de guardia. Porque entra el carbón activado, pero tiene que salir. Y cuando sales con testigos, para que no te claves la cabeza en las baldosas. Y si elegís una gilet o un bisturí para cortarte las venas, arde mucho. Te aviso que arde. Te vas a hacer como 32 tajos antes. La conversación terminó muy rápido. No me volvió a llamar, pero sé que le va muy bien. Si mi abuelo, digo, el que se pegó el tiro, hubiera dejado algo, un papel escrito, yo lo hubiera leído primero y después le hubiera pasado la lengua, lo hubiera olido, hubiera raspado con las uñas la letra para ver qué hay debajo, la intención del que había tomado la lapicera. Pero en la mesa de luz, solamente el carnet de PAMI, su documento y un papelito chiquito que decía debo farmacia. Nunca se llevó bien. Nunca se llevó bien con el castellano, mi abuelo esloveno. Demencia senil, dijo el médico. Tristeza del alma, dijeron otros. Demencia senil. Salió de su casa con el sombrero verde con el que me llevaba al cine cuando yo era chica. 2 películas de vaqueros. Salíamos con pólvora en los hombros, al sol enceguecedor de la siesta del domingo. Demencia senil. Salió de su casa, tomó el colectivo, compró la pistola, volvió, la metió por una ventana que había dejado abierta, golpeó la puerta, entró, saludó a toda la familia, se fue a su pieza. ¡Bam! Guárdeme esto, por favor, en un bolsillo del alma, porque el alma tiene bolsillos para las cosas que importan. Hace muchos años atrás, casi que me parece de otra vida, se me cortaron los hilos. Le llaman depresión, infierno, indiferencia. Sumado a que tengo el gen de la melancolía. En nuestra familia la alegría es una planta exótica, hay que cuidar del sol, de las corrientes de aire. La felicidad es un gran trabajo para quien lleva el ADN de los migrantes, de los pasados por agua, de los que se quedan sin mapa. Y hay que inventarse uno propio, con sangre y con nervios. Así que el médico que me atendió me dio una pastilla y me prescribió un taller de escritura. Allá fui, miércoles tras miércoles, un reloj de Dalí. Arrastrando esa tristeza, pero me obligué, el desánimo cuando el alma va del lado de afuera. Un día de tanto machacar las letras, entre los renglones empezó a aparecer como esas plantas del desierto resiliente, una frase, un capítulo, otro capítulo, una novela. Mi primera novela. Guárdeme esto en otro bolsillo. Hace como 12 años atrás,
tuve ni idea. No es que pienso cada 12 años, es solo para... Es solo para el relato, es para graficar el relato. Estaba en un momento de mi vida personal, había parido los hijos, había plantado los árboles y había escrito los libros. Tenía que haber algo más. Tenía y tengo una casa grande que se fue amoldando a sus habitantes. De pronto cada uno de ellos volaba a su propio cielo, algunos literalmente. Y tenía además un título de la universidad que me había llevado por los hospitales, entonces conocía el dolor, el músculo agarrotado, anquilosado, paralizado. Ahora quedaba buscarle sentido, encontrarle sentido a la vida, a esta experiencia que llamamos vida. Y en Japón le llaman razón de ser, el ikigai. Ikigai, razón de ser. Si haces lo que amas, lo que necesitas, para lo cual fuiste creado, esa es tu razón de ser. Y si lo haces bien, por añadidura te van a pagar por ello. Así que junté todos los dolores, los logros, los matrimonios. Junté toda esa experiencia, inclusive haber llorado y enterrado a mis seres queridos y saber lo que es el día después. Porque en cada cosa, cuando te parte el rayo, tenés que saber cómo es el día después. Como el perfumista junta los kilos de pétalos de flores para hacer una gota de perfume, así junté mi experiencia. Era hora de devolver, era hora de dar. ¿Se acuerdan que les dije que me guardaran cuando se me cortaron los hilos? Era hora de poder ayudar a otros. Yo había pasado por la depresión y me habían salvado las palabras escritas. ¿Para quién sería esto? Teníamos algo en común, todos. Venimos de una panza, donde estamos calentitos, donde escuchamos la voz de nuestra madre, el latido de su corazón. Pero un día tenemos que salir. Y por el canal de parto o por cesárea salimos y el mundo es hostil. Hay luces, nos pinchan, nos miden, nos pesan. La primera vez que se llena el pulmón de aire, duele. Pero después nos arropan y nos vuelven a poner al pecho de nuestra madre. No sabríamos lo que es la felicidad si no hubiéramos conocido el sufrimiento. Y después nos pasamos toda la vida buscando ese lugar donde nos hagan upa. Un lugar así quise crear, en la casa grande. Techo de madera, vidriado, mucho verde. Una mesa larga como una ballena blanca. Enancados en esa ballena, tarde tras tarde, vamos hasta las profundidades más oscuras. Y volvemos de ahí, pero con una felicidad largando el chorro triunfante, aliviados de mandatos, de decretos, de presiones sociales. Escribir para crecer, escribir para reparar. Mi madre lo hacía con la máquina de coser. A mí me tocaron las palabras. Cada tarde comienza la aventura. A tomar la leche, la mesa está servida y vienen. Y los veo llegar con sus dudas, con sus miedos. Hacemos taller de aromas, lleno de aromas la mesa. Naftalina, ay, ropero de mi abuela. Mandarinas caseras, las siestas robadas. Y hago tostadas. No hay nada que calme más el miedo que el olor a pan recién horneado. Es mi casa. Pero para poder entrar al corazón de ellos me tenía que arremangar y meterme yo también al barro. Dos fuerzas poderosas rigen el mundo, el miedo y el amor. Una tarde dije, yo era una niña solitaria, solo leía. No iba a la casa de nadie, ni nadie venía a mi casa a dormir, porque yo me hacía pie en la cama. ¡Ah! La escritora dijo eso. En la mesa larga, una cabeza, una mano. Yo también, yo también, yo también. Sacar para curar, sacar para reparar. Las palabras en el salón, como langostas que se van comiendo el dolor. Una que dice, yo no lo quiero más a mi marido, pero ¿a dónde voy a esta edad?
Yo no tengo ganas de cuidar a mis nietos todo el día. Quiero vivir, quiero viajar. Otra me mostró un anillo. Mira, este es mi inicial y este es el apellido de mi marido. 32 años. ¿De quién es el dedo? Le dije. Otra que me decía por teléfono, ¿hasta qué hora es el taller? 5:30, 8:30. ¿Por qué? Le tengo que dar de comer a mi marido. ¿Alguna, algún accidente, alguna discapacidad? No, ¿por qué? Porque veo la cuchara, le tengo que dar de comer a mi marido. Se rió y se anotó. Y otro me preguntó, ¿tiene salida laboral para mí? De todos esos preciosos casos que pasaron, gente amiga, me queda uno en la memoria, Mario. Mario me llamaron por teléfono y me dijo que estaba cuadripléjico, porque uno no es cuadripléjico, él estaba cuadripléjico. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Les tengo que avisar a los otros? Y después pensé, también le tendría que avisar a Mario que todos estamos un poco locos. Así que lo único que hice fue correr las macetas y darle lugar a su silla. Fue la experiencia más gloriosa que tuvimos. Mario nos enseñó que para poder ser feliz hay que aprender a perder. Porque es fácil cuando tienes todo. Eran Batman y Robin con su enfermero. Él estaba así y pasaba, después de haber charlado con nosotros, pasaba al estudio y ahí con un programa de voz le dictaba su notebook y después venía y compartía. Un día se volcó café en la mesa y el enfermero dijo, fue Mario, ¿te parece? La risa. Escribió un libro, vio crecer a sus hijos. Un día le dije, Mario, si pudiera mover, ¿qué haría? Abrazar a mis hijos e ir al baño solo. Pero es enfermero. Cada miércoles la vida nos muestra los dientes, bravos, otro día nos sonríe, pero nosotros nos hacemos upa. Todo esto que les estoy contando, la certeza absoluta de lo que les estoy contando, lo tuve en una conferencia en Marul. Un día de viento, llegamos con mi amiga Marta, la conferencia se iba a dar en el salón municipal con techo de zinc, al lado de la estación de trenes. Cruzamos para ver cómo era y cuando volvíamos al hotel donde nos habían alojado, el viento nos movía el pelo así y pasaba un camioncito que decía, hoy Cristina Loza, la noche, salón municipal. Lo glorioso de compartir la responsabilidad de hablar ante un público. Llegamos, mucho piamontés en Marul, mucho. Los hombres callados, la marca acá donde deja el sol cuando se sacan el sombrero o la boina. Las mujeres agarrando la cartera como si tuvieran el plazo fijo. Y hablé. Mi amiga Marta estaba muy nerviosa. No se movían. Parecía, les podía sacar un riñón y estaban para donación de órganos. Y yo decía, no estoy llegando, no les llego. Estaba llegando y estaba dentro de su corazón. En un momento, en la primera fila, un señor que dice, yo sé de lo que usted está hablando. Yo iba a matarme. Mi mujer había muerto de cáncer y yo no quería seguir. Y con la escopeta me fui al galpón. Y dije, tengo que dejar algo escrito. Y empecé a escribir todo lo que me pasaba, lo que sentía, el dolor de mi corazón. Cuando terminé de escribir, señora, descargué la escopeta. Yo les digo, ¿se acuerdan de mi abuelo? Un papel y un lápiz pueden salvarte la vida. Muchas gracias. Y bueno, ya tuvimos este breve eh, intermedio. Pues para quienes vieron el video, espero que les haya gustado. No sé, yo siempre como que me esfuerzo por
por que los videos pues sean no solamente una excusa para levantarse y estirar las piernas, sino generen algún tipo de reflexión. Y espero que este video en especial lo haya logrado, ¿no? Porque sí, pues lo que les comentaba al principio, sí es bien interesante el humor que maneja a pesar del tema que tiene, ¿no? Aquí me están dando buenas referencias, como buenos vistos, eso me parece súper chévere, que les haya gustado el video, eso me da a entender que les gustó bastante. Ahora bien, retomando nuestro tema, después de que hemos explorado los párrafos de introducción, podemos empezar a hablar de los párrafos de desarrollo. Entonces, recuerdo que, o más bien, reitero la idea de que los párrafos que estamos viendo acá están expresados según la ubicación dentro del texto y según la función que cumplen dentro del texto. Por eso es que estamos hablando como el párrafo de introducción, párrafos de desarrollo y pues finalmente los párrafos de conclusión, pero no son los únicos. Entonces, los párrafos de desarrollo tienen una función específica y es justamente permitir al autor desarrollar todas sus ideas. ¿Para qué? Para que estas ideas cumplan el propósito de su escrito. Recordemos, el escrito tiene un objetivo. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Pues mediante la correcta expresión de nuestras ideas. Ahora bien, cada párrafo que nosotros vayamos a elaborar tiene que desarrollar una idea, ¿vale? Así el autor va a ser libre de elegir cualquiera de los párrafos o cualquier tipo de párrafo que mejor le parezca. Yo traigo tres tipos de párrafos, repito, no son los tres únicos tres tipos de párrafos que existen, al menos de desarrollo. O sea, yo traje el explicativo, el comparativo y el argumentativo, pero no son los únicos, ¿vale? Por si alguno de ustedes quiere conocer un poco más, pues puede buscar o puede comunicarse conmigo. Yo estoy siempre atento a las solicitudes que ustedes tengan pues, las dudas que tengan con sus procesos de redacción. Entonces, el primer tipo de párrafo de desarrollo que les propongo es el explicativo o también llamado del desarrollo de un concepto. Entonces, la definición que nos dan un poco es, María Teresa Serafini, se da una idea principal que posteriormente se reafirma por medio de ejemplos o argumentaciones. ¿Vale? Entonces, ya vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poco más claro cómo funciona el párrafo explicativo. Otro tipo de párrafo de desarrollo es el párrafo comparativo. Aquí lo que vamos a hacer es mostrar las semejanzas y las diferencias entre dos o más objetos, situaciones, ideas o personas. Y el tercero es el argumentativo, que es tan importante, sobre todo en los escritos tipo ensayos, donde nosotros defendemos o refutamos una idea. ¿En qué consiste? En sustentar una idea importante para el desarrollo del escrito a través de ejemplos, evidencias o razones. Vamos a ver un ejemplo de cada uno como para que esto quede un poco más claro. El párrafo explicativo. Entonces, reiteramos, sea una idea principal que posteriormente se reafirma por medio de ejemplos o argumentaciones. La idea principal que se reafirma posteriormente es más o menos lo que tenemos que tener en claro. Esto es lo que tenemos que tener muy, muy en claro cuando vamos a escribir un párrafo explicativo. ¿Cuál es la idea principal y cómo la vamos a desarrollar? Las informaciones o las ideas que nosotros empezamos a expresar después de la idea principal tienen que aclarar o dar detalles o ilustrar la idea principal. Así es como se empieza a conformar. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo. La jirafa posee una anatomía extraordinaria. Esto vendría siendo nuestra idea principal. Aquí está en cursiva, pero pues en nuestros escritos este tipo de ideas no tienen por qué diferenciarse de las otras pues en cursiva, ¿no? Aquí solamente es como una función ilustrativa, como para que veamos cómo funciona. La jirafa posee una anatomía extraordinaria, nuestra idea principal. Y a partir de esto, todas las demás ideas que yo ponga o que se pongan en el escrito van a ilustrar, aclarar o dar detalles sobre esta idea. Tiene un cuello larguísimo y cada ejemplar posee un pelaje exclusivo, diferente del de sus semejantes. Entonces aquí ya empezamos a ilustrar mediante el ejemplo y mediante casos específicos cómo es la anatomía de la jirafa extraordinaria. Su desproporcionado cuello tiene, como el nuestro, tan solo 7 vértebras, pero muy alargadas. Entonces, si se fijan, cada una de las ideas posteriores está en función de explorar a mayor profundidad la idea principal. Ahora, ¿cómo se construye? Lo primero es tener en claro la idea principal de nuestro texto.
puede que en algunos textos técnicos o académicos estas ideas vayan al principio. Eh, Según el estilo y según la técnica que cada redactor tenga, esta idea principal puede ir al final. Pero entonces tenemos que tener un trabajo de redacción muy claro para que esta idea final condense todas las demás ideas. ¿De acuerdo? Si la ponemos al final. Pero la forma más sencilla es poner la idea principal al inicio y empezar a desglosar todas las ideas secundarias a partir de esta idea principal. Y todos los elementos que nosotros tengamos, por lo que les estaban diciendo, deben ser presentados siguiendo un determinado orden, ¿vale? Podemos ponerlos según la importancia. Por ejemplo, también podemos ponerlo según la extensión de las ideas. Podemos tener una idea que ilustra la idea principal muy cortica y podemos tener una idea que expresa esa misma idea principal muy larga. Cuando tenemos ideas que son así, que difieren de la extensión, podemos poner o se sugiere poner las ideas más cortas siempre más cerca de la idea principal y las ideas más extensas más alejadas. ¿Vale? Esto como un criterio organizativo, un criterio esquemático al momento de crear textos o pues de crear párrafos explicativos. ¿Cuáles tipos de errores podemos cometer al momento de nosotros estar creando estos párrafos explicativos? No tener en claro la idea principal. Sí, cuando no tenemos en claro esta idea principal, podemos causar una falta de evidencia de dicha idea. Y si no se evidencia de forma clara cuál es la idea principal del párrafo, todas las demás ideas van a quedar inconexas. No va a haber coherencia, no va a haber cohesión dentro de las ideas. Entonces, fundamental tener muy en claro cuál es la idea principal y expresarla de manera correcta para que se muestre al lector fácilmente. Otro error es presentar ejemplos que contradigan la idea principal, ¿vale? Si yo hubiera puesto aquí, la jirafa posee una anatomía extraordinaria y todos los elementos que yo ponga aquí detrás no dan fe de que la anatomía de la jirafa es extraña, pues estoy contradiciendo esa idea principal y no estaría creando un párrafo explicativo, estaría contradiciendo mi propio postulado. ¿Listo? Entonces, eh, importante tener esto en claro para no generar confusión al momento de redactar un párrafo explicativo. ¿Alguna pregunta sobre este tipo de párrafo? Bueno, parece ser que no. Veamos cuál es el siguiente tipo de párrafo que se sugiere. El párrafo comparativo. ¿Cómo funciona esto? Como les había comentado, es tomar uno de dos o más elementos y empezar a hallar las semejanzas o las diferencias mediante la descripción. Tenemos dos tipos de párrafos comparativos, donde presentamos las descripciones contrapuestas, es decir, las comparaciones las realizamos de manera conjunta, ponemos un elemento al lado del otro y va mostrando cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes de forma consecutiva. En este caso vemos un ejemplo, descripciones contrapuestas. Este párrafo habla sobre Sócrates y los sofistas. Entonces veamos cómo funciona este tipo de párrafo. Sócrates y los sofistas, ya estamos introduciendo cuáles son los dos objetos o las personas. Ya se está haciendo una introducción. Sócrates y los sofistas tienen en común, ya estamos estableciendo un punto en común, el amor por la palabra y la habilidad en la discusión. Ya hay una primera punto en común, ya hay un aspecto que se compara. Sin embargo, existen notables diferencias entre ellos. Entonces veamos cómo ya el texto está empezando a establecer el objetivo real del párrafo. Vamos a hablar es de las diferencias. No estamos hablando tanto de los puntos en común como de las diferencias. Entonces veamos, Sócrates es el maestro que se propone ayudar al discípulo a conocerse mejor a sí mismo, a encontrar por medio del diálogo conocimientos que ya estaban implícitos en su interior, aunque ocultos. Mientras que los sofistas se proponen como finalidad el enseñar a hablar bien sobre no importa qué tema. Entonces veamos cómo esta frase, desde Sócrates, desde este punto seguido hasta este punto seguido, estamos poniendo la contraposición entre Sócrates y los sofistas una al lado de la otra. ¿Listo? Entonces empezamos a hablar de cuál es el propósito de Sócrates y cuál era el propósito de los sofistas, uno al lado del otro. Otro ejemplo,
el diálogo socrático estimula a buscar la verdad y el bien, en tanto que los sofistas enseñan habilidades oratorias útiles para conseguir el éxito en la vida de la polis. Entonces, otra vez, vemos cuál es, aquí tenemos el punto, el diálogo socrático busca la verdad y el bien. ¿Y cuál es el objetivo, de nuevo, de los sofistas? Simplemente manejar la oratoria para conseguir éxito. De nuevo, es una contraposición. Quiero que nos fijemos en esta simetría que se está desarrollando en el párrafo comparativo. Y un ejemplo final, el conocimiento del bien tiene como consecuencia para Sócrates un comportamiento éticamente correcto. Entonces aquí estamos hablando de lo éticamente correcto. Mientras que los sofistas no se plantean el problema de la moral. Entonces, ¿cuál es la comparación acá? El aspecto de la moral y de lo ético. Para Sócrates es importante, para los sofistas no lo es. Y así ya se ha establecido un párrafo comparativo. ¿Cómo se construyó esto? Mediante una descripción contrapuesta. Entonces, reiteramos o retomamos la idea. Las descripciones contrapuestas son aquellas que tienen lugar dentro de un mismo párrafo, una al lado de la otra, contraria a la otra clase de descripción, que es la descripción separada, donde vamos a realizar estas comparaciones por separados, justamente. Entonces, primero voy a establecer todas las características de un objeto, de una persona, en este caso de Sócrates, voy a establecer primero todas las características para después, en otra frase, establecer todas las características que se están comparando con el otro objeto. Entonces veamos, de nuevo, el párrafo abre de la misma forma. Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad de la discusión. Se está estableciendo un punto en común, pero lo que nosotros vamos a ver de nuevo son las diferencias. Entonces, Sócrates es el maestro que se propone ayudar al discípulo a conocerse a sí mismo, a encontrar por medio del diálogo conocimientos que ya estaban implícitos en su interior aunque ocultos. El diálogo socrático estimula a buscar la verdad y el bien y tiene como consecuencia un comportamiento ético correcto. Entonces vemos cómo en este primer apartado del párrafo se están estableciendo todas las características de Sócrates, todas en un solo lugar. No estamos enumerando una para después abordar esa misma característica en el otro objeto, sino estamos enumerando todas las características de Sócrates en un mismo punto. Ya después de que hemos establecido todas estas características, vamos a abordar los mismos elementos que estábamos abordando aquí con Sócrates. Los mismos elementos se tienen que abordar en el mismo orden en el párrafo de los sofistas. Entonces veamos, aquí están hablando del propósito de Sócrates primero, después de cuál es cómo funciona el diálogo de Sócrates y finalmente cuáles son las consecuencias de este diálogo. Eh, si el párrafo contrapuesto está bien hecho, tendría que seguir este mismo orden. Veamos. En cambio, los sofistas se proponen como finalidad, primero, propósito, el enseñar a hablar bien sobre no importa qué tema. Enseña habilidades oratorias útiles para conseguir el éxito en la vida de la polis. Segundo, ¿cuál es la finalidad de estas enseñanzas? Lo mismo que habíamos visto en Sócrates. Y finalmente, los sofistas no se plantean el problema de la moral, que está en perfecta concordancia con lo éticamente correcto establecido en Platón. Entonces vemos cómo es exactamente lo mismo, una descripción contrapuesta o una descripción separada, pero como las descripciones o las contraposiciones se hacen de forma diferente. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros realizar? Lo primero, al igual, siempre yo creo que es vital para toda la conformación de los párrafos, lo primero es definir cuáles son los elementos que van a ser comparados. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos que yo voy a comparar? Y después de haber definido esto, se van a definir cuáles son los aspectos que yo voy a tener en cuenta, cuáles son los aspectos que tienen estos objetos, estas personas, estas situaciones, cuáles son los elementos que yo voy a comparar, ¿vale? ¿Cuáles son estos aspectos que yo quiero poner en contraste? Después de esto, vamos a elegir cuál es el tipo de descripción que más se adecua a mi objetivo, si es la descripción contrapuesta o es la descripción separada. Uno de los consejos que nos da María Teresa Serafini en su libro es decir que si son dos objetos o dos personas o dos situaciones las que se están comparando, es mejor usar la forma separada.
perdón, contrapuestas. Cuando son dos objetos, la mejor forma es la contrapuesta. Acá como estamos viendo, la descripción contrapuesta para cuando son dos elementos. ¿Listo? Porque podemos ir viendo un elemento detrás del otro de los dos objetos, de las dos situaciones. Es decir, no va a haber ningún tipo de confusión si empezamos a realizar la comparación entre estos dos objetos de manera simultánea. Cuando se trate de tres o de más objetos, es mejor hacerlo mediante una descripción separada para que el texto sea mucho más claro, para que sea mucho más, las ideas se expresen de forma más concisa y pues nunca se pierda el objeto del párrafo, que es justamente esta comparación. Lo que les estaba comentando, importante siempre mantener la simetría en el momento de la construcción del párrafo. Si yo estoy hablando aquí de manzanas en el primer párrafo, el siguiente párrafo también tiene que estar hablándome de manzanas. Si después de que yo paso a hablar de manzanas, paso a hablar de mangos, pero aquí paso a hablar de frutas, ya estoy generando un problema de simetría en la construcción del párrafo y no se va a generar el efecto comparativo que se desea alcanzar mediante este tipo de párrafo. Hablando de esto, es importante mencionar cuáles son los errores que podemos cometer cuando estamos construyendo el párrafo comparativo. Lo primero es olvidar algún elemento de la comparación. Entonces, si yo hubiera olvidado por aquí, por ejemplo, hablar de lo éticamente correcto, aquí me hubiera saltado esta frase de los sofistas no se plantean el problema de la moral, el párrafo hubiera quedado de alguna forma desequilibrado, porque la cantidad de ideas que se están expresando en la primera parte no coincide con la cantidad de ideas que se están expresando en el segundo. Es decir, se está rompiendo la simetría. Otro error es construir párrafos asimétricos. De nuevo, es lo mismo que les estoy diciendo. Pero no solamente porque falten ideas, sino también porque se invierta el orden de los aspectos a comparar. Entonces, aquí con Sócrates, lo primero que hicimos fue hablar del propósito. Si yo hubiera puesto acá el asunto de la moral como idea inicial, cuando estoy hablando de los sofistas, no se hubiera sentido el contraste directo. ¿Por qué? Porque yo inicio aquí hablando del propósito, de cuáles eran los diálogos socráticos, cuál es el propósito del diálogo socrático. Y aquí empiezo a hablar de las sofistas no se plantean el problema de la moral, vemos que no hay una cohesión dentro de las ideas, no hay una coherencia. ¿Por qué? Porque no hay una simetría, no hay una correspondencia entre el orden de las ideas. Y lo segundo, no aclarar o plantear qué se va a comparar. Cuando estamos construyendo un párrafo comparativo, es importante que nosotros establezcamos de forma explícita cuáles son los elementos que vamos a comparar. Si vamos a comparar la energía solar con la energía nuclear, tenemos que ponerlo de forma específica. Si vamos a comparar el pensamiento de Nietzsche con el pensamiento de Kant, tenemos que establecerlo de forma específica para que el lector pueda entender cuál es la relación que hay entre las ideas que se desarrollan posteriormente. ¿Preguntas sobre el párrafo comparativo? Bueno, parece que hoy no hay dudas. Perfecto, sigamos. Y finalmente, el último de los párrafos de desarrollo es el que nosotros entendemos como el párrafo argumentativo. Este párrafo es esencial para cuando nosotros estamos defendiendo una idea, estamos defendiendo una tesis. Esto era lo que estábamos viendo al principio de esta sección. Sustentar una idea importante para el desarrollo del escrito. ¿Cómo lo hacemos? A través del ejemplo de las evidencias o de las razones. Aquí es importante que tengamos en cuenta que estos párrafos se construyen teniendo premisas o siguiendo una serie de premisas. ¿Qué son estas premisas? Son estas afirmaciones que están sustentando mi idea. ¿Listo? Esto es una premisa. Estas afirmaciones que sustentan mi idea. ¿Qué tipo de premisas puedo yo tener? Muchísimas. Existen una cantidad impresionantes de premisas, pero lo podemos poner como citas, por ejemplo. Es una de las clases de afirmaciones que nosotros podemos utilizar, basarnos en el conocimiento de otra persona para sustentar justamente nuestro conocimiento. Ese es un tipo de premisa. Además de tener estas premisas, tenemos que tener una conclusión. Es muy importante que el párrafo tenga una conclusión que justamente pues condense y sintetice, sí,
justamente condense o sintetice todas estas ideas y todas estas afirmaciones que yo estoy poniendo para argumentar mi tesis o mi postura o mi idea. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Se preguntarán. Lo primero es definir la postura, ¿sí? O el punto de vista que nosotros tenemos respecto a un tema. Y esta postura tiene que definirse de forma clara de manera escrita. Después de que hemos hecho esto, vamos a empezar a exponer todas las premisas, todas estas frases afirmativas que apoyan nuestra postura. En estas premisas podemos empezar a intercalar ejemplos, por ejemplo, o evidencias o citas que empiezan a sustentar todas estas premisas y pues que de forma última están sustentando nuestra postura. El párrafo finalmente se debería cerrar de manera contundente. ¿Cómo? Pues mediante la conclusión, que era lo que les estaba comentando, pero sí de manera contundente para que el párrafo sea una unidad lógica, sea una forma unitaria que tenga sentido. Entonces, tenemos primero cuál es la hipótesis o cuál es la postura que estamos defendiendo, cuáles son las premisas que estamos utilizando y la conclusión a la que llegamos mediante este, eh, esta operación lógica. Entonces veamos el ejemplo. Hay que investigar nuevas fuentes de energía. Esta parece ser la idea que el escritor está defendiendo. Esta es su postura, este es su punto de vista. Hay que investigar nuevas fuentes de energía. ¿Cómo sustenta esta idea? Algunas de las que usamos ahora de modo preferente son muy contaminantes, el carbón, el petróleo y sus derivados. Entonces, su primer argumento, las energías utilizadas actualmente son contaminantes. Segundo argumento, además, la mayoría de ellas no son renovables y llegará un día en que se agotarán. No tiene futuro, por tanto. Segundo argumento, no son renovables. ¿Ven? Entonces, a partir de su postura, empieza a desplegar una serie de premisas que están apoyando esto. Finalmente llega a un tipo de conclusión. La energía solar o la energía eólica, en cambio, nos permiten superar esas limitaciones y presentan, por tanto, numerosas ventajas que las convierten en nuestro único camino en el futuro. Entonces vemos cómo tiene una idea que se está defendiendo, las premisas que apoyan y la conclusión a la que es capaz de llegar. ¿Cómo, qué tipo de errores podemos cometer cuando estamos construyendo este tipo de párrafo argumentativo? Primero, no tener una postura clara sobre el tema. Cuando nosotros no tenemos una idea clara sobre el tema que estamos defendiendo o sobre la idea que vamos a defender, es muy difícil defenderla, ¿no? Lo segundo, no tener argumentos válidos para la postura o argumentos contundentes. Si nosotros estamos diciendo que hay que investigar nuevas fuentes de energía, pero no somos capaces de sustentar ese por qué, todo este párrafo no va a tener sentido. No importa que yo diga que hay que investigar nuevas fuentes de energía, si no digo de forma contundente y de forma válida el porqué de esta idea. Y finalmente, otro de los errores es llegar a una conclusión errónea. Puede que yo tenga una idea, un punto de una postura que valga la pena ser defendida y tenga premisas que de hecho sustenten de forma adecuada mi idea. Pero si la conclusión a la que llego es errónea, pues el proceso lógico habrá fallado en alguna parte. Entonces es importante tener en cuenta estos elementos cuando vamos a desarrollar nuestros párrafos argumentativos. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bueno, parece ser que vamos bien hoy. Finalmente, el tema con el que cerramos la sesión del día de hoy son los párrafos de conclusión. Cuando me refiero a conclusión, no me refiero a que sean las conclusiones del trabajo, o no necesariamente, porque sí tiene que ver con eso también, pero tiene que ver con todos los párrafos que empiezan a dar cierre a nuestro escrito. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con estos párrafos? Generar una impresión positiva en el lector. Es decir, que el lector pueda resumir o pueda encontrar de forma condensada todos los tópicos que nosotros tocamos en el tema,
y también tenga una buena impresión del escrito, que pueda recordar lo que se leyó y pueda utilizar esta información que nosotros les estamos dando en un contexto diferente. Entonces, ¿qué buscamos con los párrafos de conclusión o los párrafos de cierre? Recordación e influir positivamente en el lector. Pero no solamente esto. Esperamos que en esta parte, en esta conclusión o en este cierre del escrito, nosotros podamos empezar a explorar cuáles son los hallazgos que nosotros tuvimos en caso de que estemos, por ejemplo, desarrollando un texto de corte científico, de corte académico, cuáles son los hallazgos que nosotros encontramos. También podemos empezar aquí en estos párrafos de conclusión, en estos párrafos de cierre, podemos resumir todas las ideas centrales que tratamos a lo largo de nuestro texto. Y también podemos plantear preguntas, preguntas que probablemente no se abordaron dentro del texto, pueden ser temas que están relacionados con nuestro tema de investigación, pero que no se investiga directamente en nuestro trabajo, pero estas preguntas pueden abrir eh, los posibles temas de investigación para otros futuros escritos. También podemos poner nuestras propias reflexiones finales. Esto es muy importante. Aquí no solamente ponemos los hallazgos y esto, sino también nosotros como redactores, qué podemos reflexionar o qué pudimos reflexionar en el proceso de investigación o en el proceso de escritura. ¿Listo? Entonces, en estos párrafos de conclusión también existen una gran cantidad de párrafos de conclusión muy ligados o de forma ligadas de manera estrecha a los párrafos de introducción. Digamos, tienen como la misma lógica. Yo, sin embargo, decidí utilizar 3 en los párrafos de introducción. Utilizamos 4 aquí. Preferí utilizar otro tipo de párrafos de conclusión debido a la naturaleza, pues, de este párrafo. Entonces vemos cómo tenemos en común la conclusión con síntesis, que también la habíamos visto en las introducciones. Tenemos también el tipo de conclusión con interrogante, que también estaba, y esta conclusión con afirmaciones que no la habíamos visto en los tipos de introducción. Entonces veamos cómo funciona cada una de estas conclusiones. La conclusión con síntesis, justamente lo que corresponde a un breve resumen de las ideas principales del escrito. La conclusión con afirmaciones es esta conclusión que está constituida por frases breves, formadas por pocas palabras y en ocasiones sin verbo. Este tipo de conclusión con afirmaciones es sobre todo para expresar los hallazgos, cuando nosotros estamos dando cuenta de qué fue lo que se logró o cuáles fueron los resultados de un determinado proceso investigativo o un proceso analítico. Y finalmente la conclusión con interrogante, donde se plantea al final del escrito cuestiones o preguntas no resueltas o problemas que están abiertos a las hipótesis del futuro. Entonces veamos un poco cómo funcionan estos párrafos de conclusión. Conclusión con síntesis. Entonces, en realidad no estamos ante un jefe de Estado excéntrico, o siga, sino ante un jefe del Estado con características destructivas, reivindicadas por él mismo y proclamadas públicamente. A algunos les gustará, a nosotros no. Pero poco importa. Lo que importa es que se ha colocado desde hace tiempo fuera de la ley y de la Constitución. Entonces, acá se están haciendo la síntesis de este personaje, Cosiga, no solamente como una persona, como un jefe de Estado excéntrico, sino como alguien destructivo, ¿m? Y que además lo admite de forma pública y que lo admite y que, digamos, se apropia de esas ideas. El redactor aquí está haciendo una fuerte crítica para este jefe de Estado. ¿Cómo lo hace de forma concluyente? Sintetizando todas estas características en un par de frases. Y no solamente está sintetizando su punto de vista del jefe de Estado, sino también está expresando su propio punto de vista. A nosotros no, es decir, a los redactores de la República, no les gustan este tipo de características. Y de hecho atacan este tipo de características diciendo que este jefe de Estado se ha puesto por fuera de la ley. Entonces está haciendo una síntesis muy, muy, muy buena de lo que probablemente es un artículo de crítica al señor Cosiga. Siguiente tipo de párrafo, el párrafo con afirmaciones, lo que les comentaba, sobre todo cuando se están expresando los hallazgos, cuando se están expresando
los resultados de un experimento o los resultados de un laboratorio, inclusive los resultados de una investigación, de un trabajo de campo. ¿Cómo lo vemos? Así. Estos 3 días no pasarán a la historia por haber cambiado la faz del mundo, aunque quedan todavía demasiados misterios por esclarecer. Son ideas cortas, son ideas concisas, pero que expresan de forma clara un hallazgo. Para el discípulo de Occidente, nada volverá a ser igual que antes, ni en su patria ni en el exterior. Entonces son dos ideas del expreso, aunque de artículos diferentes. Para muchos, este es precisamente el dilema que debe resolver la Unión Soviética de hoy. Primero, comer para sobrevivir. Entonces aquí probablemente estamos viendo un artículo sobre problemas internos. Imagínense de qué tan viejos son estos ejemplos que todavía están hablando de la Unión Soviética. No están hablando de Rusia, sino de la Unión Soviética. Esto es un poquito viejo este ejemplo. Entonces vemos cómo justamente estas frases están puestas de una manera clara, de forma, inclusive puede que parezca un tanto desarticulada, pero cuyo fin es justamente esto, mostrar en unas ideas concisas los hallazgos o las conclusiones que se pueden lograr después de un proceso de investigación o un proceso analítico. Repito. Y finalmente el párrafo, sí, la conclusión con interrogante. Entonces, tiene que ver mucho con lo que habíamos visto de la introducción con preguntas, solamente que aquí la pregunta que se plantea o las preguntas que se plantean están apuntando directamente a todos los temas que no se exploraron o todas las preguntas que quedaron sin resolver, pero que de todas maneras vale la pena enunciar dentro de nuestro escrito. Esto, pues, ¿en qué espacio lo podemos hacer? En el párrafo de la conclusión. Entonces, veamos el ejemplo. Ahora, después de la victoria de Yeltsin y del regreso de Gorbachev, llegan de Europa muchas nuevas promesas de ayuda y de crédito. ¿Se mantendrán esas promesas? Esta es la pregunta que abre un mundo de posibilidades en la redacción. Ya estamos viendo que después de todo el artículo probablemente hablaron de Yeltsin, de Gorbachev y de todas estas promesas. Solamente queda una pregunta que responder, que no responde directamente el artículo, que no está respondiendo directamente el texto, sino que está proponiendo eh, para que el lector solucione, para que el lector reflexione o para que se inclusive funcione como eje de investigación para futuros escritos. ¿Se mantendrán esas promesas? Esto también nosotros lo podemos hacer en nuestros propios escritos. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos redactar estas conclusiones? Pues bueno, las conclusiones, ya si estamos hablando específicamente de las conclusiones de un artículo, las conclusiones de un ensayo, siempre, o de una investigación, siempre van a estar ligadas a los objetivos de la investigación. Las conclusiones siempre tienen que atender a cuáles fueron los objetivos que se plantearon en la investigación. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos construyendo una buena conclusión? Respondiendo ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significan los resultados de la investigación? ¿Cuáles son las consecuencias de esos resultados de investigación? También lo podemos ver como qué implicaciones tienen esos resultados. Eso que nosotros estamos viendo son qué implicaciones tiene. Y a partir de que nosotros podamos responder estas preguntas o de las respuestas a estas preguntas, podemos empezar a establecer nuestras conclusiones. También es establecer por qué estas conclusiones son importantes. Esto también haría parte de la redacción de nuestra conclusión. Presentamos la conclusión y estamos diciendo el por qué son importantes estas conclusiones. Y también podemos responder a la pregunta, ¿a dónde nos conducen estas conclusiones? Es decir, estoy presentando esta conclusión como algo importante, pero porque nos está transportando a un lugar diferente en la investigación, nos está transportando en el avance de la investigación o del análisis de determinado tema. Entonces, con estas preguntas, nosotros podemos empezar a desarrollar conclusiones y párrafos de cierre mucho más especializados y de forma mucho más coherente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces, como vemos, esta bibliografía siempre va creciendo sesión tras sesión. No sé si tengan alguna pregunta de lo que vimos. Como les dije, el objetivo de esta sesión era realmente hablar específicamente de los párrafos, estos entendidos como la unidad temática de nuestro texto. Por eso no vamos a abordar nada más, porque ya la próxima sesión, la última sesión, la cuarta, con esto completamos un mes, no parece tanto, un mes de los talleres de redacción. Vamos a hablar ya de los temas finales que competen
con el estilo segmentado y el estilo coherente o de cohesión. También vamos a hablar de un poco de la gramática, sintaxis y semántica. Estos temas son un tanto complejos para quienes no están familiarizados o para quienes no recuerdan todas las clases de gramática de primaria y de bachillerato. Por eso prefiero abordarlo en una sesión solita. Y vamos ya a hablar de tips ortográficos, signos de puntuación, expresiones, dudas lingüísticas que nunca eh, eh, faltan en el momento de redactar. Y ya finalmente hablaríamos sobre el proceso de la revisión o de la postredacción para dar finalización al taller de redactar bien para escribir mejor. La idea es que para dentro de 8 días nosotros ya podamos también empezar a tener nuestro escrito o tengamos nuestro escrito ya avanzado con todas estas clases de párrafo o con los párrafos que nosotros también conozcamos para que podamos empezar a hacer una revisión justamente de estilo, de gramática, de ortografía, de signos de puntuación teniendo ya nuestro texto realizado. Entonces, para la próxima sesión del taller sería buenísimo que todos tengamos ya nuestro escrito y podamos empezar a aplicar las cosas que vamos a ver. Yo, por supuesto, traeré mi escrito y vamos a empezar a ver cómo funciona el estilo, la gramática, la ortografía, los signos de puntuación y cómo es el proceso de revisión a partir de este escrito. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que tenga algo para comentar? Cristian dice, muchas gracias, Julián. Está genial la presentación y hasta luego. Bueno, Cristian, que esté muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. ¿Alguien más? Bueno, entonces, como siempre, muchísimas gracias a todos por haber participado. Si tienen alguna inquietud, mi correo lo encuentran en este momento en pantalla aux.cray18 con el dominio de la universidad y allí ustedes pueden escribirme sus inquietudes, sus dudas sobre sus procesos de redacción, si están en la fase de la preescritura o en la fase de la escritura, si tienen dudas en el estilo, en el ritmo de su escrito, pues yo con mucho gusto estaré atento a apoyarlos allí a través de mi correo. No me queda más que darles las gracias a todos los participantes, invitarlos a que pues participen en el próximo taller de redacción, el próximo martes de 10 a 12. También que participen de todas las actividades que el CRAIUSTA tiene para ustedes, las capacitaciones, los talleres de perfiles de investigadores, los talleres de normas APA, los talleres de gestores bibliográficos, también que visiten nuestras páginas en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, el canal de YouTube. Allí van a encontrar esta y todas las sesiones de los talleres de redactar bien para dormir tranquilo y pues las futuras sesiones claramente. Así que muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en una próxima ocasión.